Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es estar vivo para poder honrar el nombre del Señor. Dios me le bendiga, amado hermano, amada hermana, amado eh, niño que está ahí presente para poder escuchar la palabra del Señor. Es una bendición poder estar saludándole. Sé que el Señor en su fidelidad es hermoso, es eterno y en su amor para con nosotros. Es por eso que hoy estamos acá en este día para poder continuar sembrando la semilla de la palabra de Dios en cada uno de sus corazones. Dios le bendiga nuevamente, póngase cómodo, vamos a iniciar este día. Este estudio bíblico, para ser más específico, para poder alimentarnos de esa palabra gloriosa que nosotros deseamos, que nosotros estamos ahí anhelando. Yo sé que hay gozo en nuestro corazón del poder recibir de parte del Señor. Así de que hoy le invito para que oremos y le pidamos al Señor que Él nos guíe, que Él sea nuestro respaldo, que Él sea nuestra ayuda, que Él sea en todo en nosotros, aleluya. Así de que oramos, yo le invito a que ore usted por mí, yo oro por usted y así hacemos la obra hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, te doy gracias en este día hermoso que tú creaste para nosotros y que tú, Señor, has extendido tu misericordia. Tú nos has cubierto con esas plumas hermosas, con esa sombra gloriosa, Señor, que tú nos has prometido, Señor, que ahí está el justo, que ahí está aquel temeroso que teme, Señor, tu nombre, no de un miedo normal, sino que es un temor a ti, Señor, una obediencia que estamos, Señor, pendiente de poder estar, Señor, recibiendo de tu palabra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos ahí, Señor, en su casa, que están o en cualquier lugar que nos estén viendo, Señor, por este medio. Y que ahí pueda llegar esa bendición, que ahí pueda llegar, Señor, esta palabra hermosa que tú has creado para nosotros, que tú has dejado para nosotros, Señor. Así de que hoy yo te pido, Señor, que esa cobertura llegue hasta sus hogares, Señor, porque hemos visto, Señor, tu mano gloriosa no nos ha desamparado, no nos ha abandonado. Aquí ha estado, Señor, con mucha más bendición, podríamos decirlo, Señor, porque aún a nuestra casa, Señor, llega ese alimento glorioso que tanto necesitamos, Señor. Así de que muchas gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Guíanos, que no sea por nosotros, Señor, que no sea en nuestras propias palabras, sino que venga, Señor, esa revelación, esa unción gloriosa sobre nosotros, Señor, y que pueda tener un impacto hermoso en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Así de que vamos a empezar un tema muy hermoso. Vamos a estar hablando hoy en este día de doctrina básica que hemos cubierto. Gracias, Dios bendiga al pastor, Dios bendiga al apóstol, Dios bendiga a los hermanos que también, ¿verdad? Usted conoce que han estado impartiendo esta doctrina hermosa que viene para edificar nuestra vida. Yo le invito para que pues tome su libro, sus notas. Vamos a estar hablando hoy del tema los dones del Espíritu Santo, parte 1. Tenemos parte 2, así de que hago pues la aclaración que esto es la parte número 1. Aleluya. Los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer nuestros versos para poder ya ir entrando a fondo de esta enseñanza, y vamos a leer en Primera de Corintios 12:8, y ahí vamos a ver muy especial para poder ir nosotros ya entendiendo, ¿verdad? Porque a veces mucho oímos que los dones del Espíritu Santo, que los dones por acá, que el hermano tiene don, que los otros hermanos no lo tienen. Hoy vamos a ver que hay dones para todos y conocer qué es un don. Aleluya. Leemos entonces 1 Corintios 12:8. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. El 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, o sea, por el mismo Espíritu que hemos venido leyendo.
el 10 dice, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Qué glorioso. Pero todo esto que leemos es por el mismo Espíritu, por ese regalo que el Señor envió para nosotros desde el día de Pentecostés, que lo vamos a estar viendo como un ejemplo, para que ese espíritu esté en nosotros. Por eso es que tenemos que cuidarnos, porque nosotros somos ese templo y morada del Espíritu Santo, que es un regalo de Dios, y entonces tenemos que también saber qué es lo que tenemos para poder ejercerlos, para poder desearlos. Si es que aún no los tenemos, pues podemos desearlos, porque aquí el apóstol Pablo también nos hace énfasis en que nosotros podemos desear estos dones. Aleluya. Así de que vamos a continuar. Y dice, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, recibimos el beneficio de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a leer Primera de Corintios 12:4. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aleluya. Entonces acá nos remarca de que no nos podemos nosotros confundir. Si hay varios hermanos en la iglesia que tienen pues los dones de sanidad, el don de profecía, todo el tipo de dones que ya leímos, pero nosotros sabemos de que es el mismo Espíritu el que está haciendo esto, porque hay diversidad de dones, pero por el mismo Espíritu. Gloria al Señor. Aquí vayamos notando esto, porque es importante de que nosotros conozcamos esto. Y entonces, conociendo nosotros la diversidad de dones, nosotros también no seamos tentados a querer nosotros murmurar o a menospreciar, porque también vamos a ver que no podemos menospreciar las profecías. Y entonces o sea, tenemos que estar claros para que en nosotros no vaya a haber esa tentación de querer criticar a algún hermano que ya tenga este don. Y aquí es muy importante, porque los dones es para toda la iglesia. Entonces nosotros los debemos de desear y debemos de pedirle al Señor. En el día de Pentecostés, usted sabe que este día es muy hermoso. Cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto, recibieron este maravilloso regalo que el Señor ya lo había prometido, que el Señor ya se los había dicho a sus discípulos, y que era la orden que ellos tenían para poder esperar ahí ese momento, ese número reunidos ahí. Todos estaban en el mismo sentir, deseando, esperando la promesa del Señor. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Acá está entonces la manifestación gloriosa de lo que el Señor había prometido a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino que está activo. Hoy nosotros podemos recibir eso. Entonces, esto se manifestó por medio de lenguas, hermanos, cuando cayó el Espíritu Santo, como de fuego. Promesa hecha por Jesús en sus discípulos, cuando dijo que a través de este bautismo recibirían poder. Aleluya. Esto es importante aquí cuando digamos poder, porque cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, vamos a tener miedo, vamos a tener temores. Si usted lee, los discípulos tuvieron temores, tuvieron miedo, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo, todos se habían dispersado, pero cuando vino este Espíritu Santo, recibieron poder, que vamos a ver, en griego significa dunamis, o sea, fuerza de lo alto.
no solo física, sino espiritual. Y eso es lo que nosotros deseamos. El Señor nos tiene bien nutriditos, estamos con fuerzas, pero de repente en nuestro interior, nuestro espíritu está débil. Entonces es cuando nosotros no podemos llevar o hacer la obra de Cristo. Pero acá vemos que realmente cuando este derramamiento está en los 120, reciben poder. Fueron bautizados y recibieron poder. En griego, dunamis, aleluya, que es fuerza de lo alto, para que no lo confundamos, que poder, hoy sí ya pueden, no, fuerza de lo alto, aleluya. Seguimos, esto es tan solo uno de los dones, amén, que ellos recibieron, lo que se había prometido. Regalos inmerecidos, ahí hay que notar bien. Entonces, un don es un regalo inmerecido que nosotros tenemos y que nosotros somos esos vasos en el cual ha venido el Señor y ha tenido misericordia en nosotros y nos ha puesto ahí y como esos vasos en el cual Él ha derramado su Espíritu, amén. Que nosotros recibamos de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Y son todos y son dados a la iglesia para su crecimiento. Oiga que ahí, o sea, no es de solo repartir los dones. No es de que solo pues caigan dones. Hay un propósito por el cual son repartidos los dones y son dados a la iglesia para su crecimiento y edificación. Aleluya. Porque cuando nosotros conocemos esto, entonces nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, entonces vamos a conocer y vamos a poder anhelar, pedir, pero con seguridad, porque ya sabemos para qué es esto. Aleluya. Entonces, con el objetivo de llegar a ser hijos maduros. Aleluya. Y le voy a leer los versos para poder ver hijos maduros, porque es importante que también nosotros lo podamos ver. Amén. Y dice en Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es que los dones es repartido a cada uno. Efesios el 13 dice, 4:13, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, ese es el objetivo por el cual Dios nos ha dado este regalo inmerecido. Gloria al Señor. Entonces, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Gloria al Señor. Aquí está ya, ¿verdad? Dándonos pues esa palabra de que ya no tenemos que nosotros ser débiles, que ya dejemos de tomar solo leche, sino que tenemos, dice, para el alimento sólido. Es para los adultos, los cuales por la práctica ¿de qué? Práctica de estar escuchando la palabra del Señor, práctica de estar atentos en el día de la doctrina básica y estar ahí deseosos de poder aprender. Tienen los sentidos ejercitados. Lo que va a hacer esto entonces es ejercitar nuestros sentidos para el discernimiento del bien y del mal. Gloria al Señor. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Gloria al Señor. Imagínense qué bendición. Entonces en el conocimiento vamos a ir pasando esas etapas. Tenemos que, nos enseña incluso a que seamos niños, pero en la malicia, o sea, sin malicia. Pero en la manera de pensar tenemos que ser maduros. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la
multiforme gracia del Señor. Ok. Entonces, para esto es entonces lo que les estaba indicando, que es para, con el objetivo de llegar a ser hijos maduros. Amén. Y le leía pues los versos que ya leímos, donde podemos confirmar la palabra del Señor. Muy bien, según Primera de Corintios 12, 8 al 10, los dones del Espíritu Santo son 9, que para estudiarlos se dividen en 3 grupos: de revelación, de inspiración y de poder. Estos son los 3 grupos. Entonces son, porque en 1 Corintios 12, 8 al 10, dice que ahí podemos ver que son 9 dones, pero los vamos a estudiar en 3 grupos: de revelación, de inspiración y de poder. La palabra don viene de la palabra griega charisma, que en su acepción más general quiere decir regalo. Gloria al Señor. Entonces hay que notar bien: don viene de la palabra griega charisma, que en su acepción más general quiere decir regalo, pero también indica un favor que se recibe sin tener mérito para ello. Amén. Entonces vemos acá que no, o sea, no lo merecíamos, pero es un favor que se recibe sin tener mérito para ello. Y eso pues está en Strong, en el numeral 5486. Es decir, un regalo de gracia divina. Estos son sobrenaturalidades que confirman la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que entonces un don significa, ¿verdad? No vaya a confundir con un don Juan, no, con un don que es regalo. Por eso la palabra griega aquí nos aclara, nos hace una ampliación para que nosotros pues podamos ser firmes en esto. Aleluya. Muy bien. La palabra carisma, usted sabe, la ha oído, esta es español. La palabra carisma tiene relación con la palabra griega charis, que quiere decir gracia o favor. Aleluya, ¿verdad? Entonces, esta gracia permite accionar los dones con alegría, con gratitud por la bondad y misericordia que Dios ha mostrado hacia el ser humano, y eso fortalece la fe. Muy bien, entonces un hermano que tiene un don tiene que tener esa carisma, porque dice que carisma tiene relación con la palabra griega charis, que quiere decir gracia, ¿verdad? O favor. Aleluya. Los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados por la iglesia. Esto es lo que le decía al principio, ya que con ellos se adornará a la que será esposa del Cordero. Esto está hermoso entonces, hermano, porque si son regalos que han quedado para la iglesia. Y si nosotros no tenemos un regalo de estos, hay que ponernos a pensar, si somos novia, si nos consideramos parte del cuerpo de Cristo, entonces empecemos a ver que nos están haciendo, por allá aquel hermano ya tiene un don, aquel tiene otro, aquel hermano tiene su regalito, ¿y yo qué? Entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor. Pero sabe una cosa, que si nosotros, dependiendo nuestra condición de amor, entonces así vamos a anhelar. Porque si no queremos involucrarnos en ninguna actividad en la iglesia, no vamos a pedir un don. Porque va a decir usted, ¿eso me trae más responsabilidad? Pues claro que sí. Gloria al Señor si usted recibe ese don, porque hoy va a tener responsabilidad. Hoy va a tener que trabajar en la obra del Señor porque usted tiene ese don, porque para eso se lo dieron. Entonces, esto es importantísimo. Vuelvo a repetir, los dones del Espíritu Santo deben ser anhelados por la iglesia, ya que con ellos se adorna a la que será esposa del Cordero. Y nosotros estamos ahí cuando dice, y la esposa del Cordero, amén, decimos nosotros. Pero si no tenemos regalos, hay que tener cuidado. Hay que entonces pedirle al Señor que Él los va a dar. Aleluya. Y cuando Él dice que los da sin reproche, entonces pidámosle. Veremos ahora los dones de inspiración. Y para ello vamos a leer
1 Corintios 12:10. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esto entonces es de inspiración. Estos dones. Entonces estamos viendo aquí, hay uno que me llama la atención que es discernimiento de espíritus. Imagínense, o sea, el Espíritu Santo puede darnos un regalo, un don de poder nosotros tener el discernimiento de espíritus. O sea que entonces podríamos ser engañados. Tiene que haber alguien, hermanos, de que pueda discernir los espíritus para que diga, este hermano está hablando de parte del Espíritu Santo. O momento, ¿verdad? Porque aquí hay un espíritu que no es de nosotros. Aquí dice espíritus. Por supuesto que en minúscula, ¿va? Entonces son espíritus que también operan, que andan ahí rodeándonos, ¿verdad? Para poder confundirnos, pero poderoso es Dios para que poder tener ese discernimiento. Aleluya. Entonces seguimos adelante. En este grupo están, dice, los dones de diversos géneros, de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Inspiración, que quiere decir aquel afecto de sentir una singular y eficaz iluminación de Dios al entendimiento que le hace decir algo de manera espontánea y sin esfuerzo. Esto está bien, mire, aquí está en el grupo, en este grupo está los dones de diversos géneros de lengua, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y profecía. Inspiración quiere decir, esta inspiración quiere decir aquel efecto de sentir una singular y eficaz iluminación de Dios al entendimiento que le hace decir algo de manera espontánea y sin esfuerzo. Ok, entonces esto está bonito conocer esto porque si no, ¿verdad? Si nosotros estamos haciendo algún esfuerzo por querer profetizar o por querer decir algo de parte del Señor, no es, ¿verdad? Aquí tiene que haber esa inspiración divina de parte del Señor que nos haga sentir esto, ¿ok? Vamos a hacerlo entonces con esa espontánea y sin esfuerzo, en esa manera espontánea y sin esfuerzo, amén. Pero también se deriva de la raíz griega fero, que significa llevar, traer. Strong 53:42. Este verbo se utiliza en personas que actúan por el poder del Espíritu Santo. Oigamos bien esto, ¿verdad? Porque dice, pero también se deriva de la raíz griega fero, que significa llevar o traer. Este verbo se utiliza en personas que actúan por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con su propia voluntad o propias voluntades, ni expresando sus pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por Él. Gloria al Señor. Eso entonces es inspiración, lo que el Señor nos da en ese momento. Debemos de ser espontáneos. Amén. Vamos a ver diversos géneros de lengua. La palabra género deriva de la palabra griega genos, que tiene acepciones tales como familias, tipos, linajes o clases. Por supuesto que esto es un aspecto racial. Entonces, se lo vuelvo a leer. Diversidad de géneros, diversos géneros de lenguas. La palabra género deriva de la palabra griega genos, que tiene acepciones tales como familias, tipos, linajes o clases, ¿verdad? En sus aspectos racial. Y la palabra lengua deriva del griego glosa, que indica idioma o lengua. Strong, puede ver Strong 1100. La cual indica que este don se mueve en aquellos hermanos bautizados con el Espíritu Santo, que son utilizados por Él como vasos
con el propósito de dar un mensaje de parte de Dios para edificación de la iglesia por medio de diferentes tipos de idiomas o lenguas. Aleluya. Entonces podemos ver esto, que también esto es realmente especial, que el Señor ha dejado para que podamos nosotros tener esa edificación de la iglesia por medio de diferentes tipos de idiomas o lenguas. Características de este género, de estos géneros de lenguas. Vamos a ver las características. Ahí, ¿verdad? Estamos viendo los géneros de lengua, entonces vamos a ver las características. Pueden ser humanas, así como de otras esferas, incluyendo angelicales, ¿ok? Las características son, pueden ser humanas o también angelicales. Son un don o regalo para la novia. Esto está relacionado con lo que veíamos antes. Son un don o regalos para la novia. Así como Eleazar le da regalos a Rebeca, que esto lo puede usted leer en Génesis 24, 10 al 22 o hasta el 53, donde Eleazar es figura del Espíritu Santo, que eso ya nosotros lo sabemos como iglesia, que lleva adornos a la que se ha de casar con su hijo, amén, Isaac. También como la mujer que se describe en Ezequiel 16, 9 al 13. Puede leer Ezequiel 16, 9 al 13. Quien antes de ser adornada fue ungida, o sea, bautismo con el Espíritu Santo. Esto representa a esa mujer que leemos en Ezequiel 16, 9 al 13. Dice que esta fue adornada, fue ungida, o sea, el tipo, ¿verdad?, del Espíritu Santo. La otra característica sería, se va a manifestar a voluntad del Espíritu Santo, ¿ok? Esto es muy importante, ¿verdad? Lo que decíamos, que no podemos hablar por nuestra propia cuenta o por nuestros propios deseos. Se va a manifestar a voluntad del Espíritu Santo, mientras que las lenguas propias se hablan a voluntad del individuo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la otra característica sería, necesitan ser interpretadas para cumplir su propósito de edificar, amén. Entonces, necesita ser interpretada, porque si solo se habla la lengua y le habla lengua, entonces no se está cumpliendo el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Ok, vamos a ver el otro, el don de interpretación de lenguas. Ese es un don también, el que interpreta lenguas es un don que ha recibido. En 1 Corintios 12, 10, vamos a estar viendo después. Pero aquí vamos a ver, la palabra interpretación se deriva del griego hermanía, que se escribe con H, hermanía, y hermenou, que significa explicar, interpretar, explicar el significado de palabras o un lenguaje diferente, amén. Entonces aquí eso es lo que tiene que hacer el que tiene el don de interpretación de lenguas, amén. Tiene que él explicar el significado de las palabras en lenguas diferentes. En este caso, ¿verdad? Un hermano que esté pues hablando lenguas, entonces va a haber alguien que tenga el don de poder interpretar. Pero si solo hay lenguas y no hay quien interprete, entonces no se está cumpliendo el propósito. Entonces va a haber necesidad que si hay un hermano con el don de hablar lenguas, hay que rogarle al Señor que se levante otro con el don de interpretación para que con estos dos hermanos, el que habla lengua y el que interpreta, entonces se pueda cumplir el propósito divino del Señor para edificación de la iglesia. Amén. Muy bien. Esto nos indica que quien tiene este don puede explicar el significado de un mensaje dado en lenguas, al idioma que nosotros hablamos, ¿verdad? En este caso, pues aquí puro castellano, pero para que sea comprensible en toda la congregación el mensaje de Dios. Amén. Entonces un hermano puede estar, ¿verdad?, hablando lenguas, un mensaje de parte de Dios,
pero que si no está este otro hermano que tenga el don de interpretación, se va a perder. Entonces hay que pedirle al Señor. La mayoría de veces la persona que tiene el don de diversos géneros de lenguas tiene también el don de interpretación de lenguas. Esto es muy importante para que no vayamos a ser nosotros confundidos. Que un hermano pues esté hablando las lenguas y que él mismo esté interpretando, usted va a decir, ese hermano de repente nos quiere, ¿verdad? Ahí engañar porque él mismo está interpretando. No, hermano, sí lo puede hacer. Según la palabra del Señor, él lo puede hacer. Puede tener el don de hablar lenguas y también el don de interpretación, ¿verdad? Con el objetivo de edificar a la iglesia. No nos vayamos nosotros a decir, no, no, entonces no estaría sirviendo de edificación para nosotros, sino de, ¿verdad? Ahí de tropiezo. Entonces, no tiene que ser así. Entonces, por eso la importancia de conocer, ¿verdad?, esta doctrina, para que cuando alguien esté hablando lenguas y él mismo interprete, en nuestros pensamientos ya no haya ninguna, pues, ¿verdad?, variedad ahí queriéndonos desviar. Si no decimos gloria al Señor, el hermano tiene los dos dones, ¿y por qué yo no? Entonces hay que pedirlo al Señor. Gloria al Señor. Don de profecía. La palabra profecía viene de la palabra griega profeteia. ¿Qué significa profecía? Un discurso de inspiración divina, amén. Entonces, un discurso de inspiración divina para reprobar algo malo o para consolar en la aflicción. Oiga muy bien esto. Hay tres aquí en esto. Dice que es para reprobar algo malo. A un hermano le pueden profetizar, ¿verdad? Si anda mal. Pero ¿por qué? No con el propósito de destruirlo, sino con el propósito de que él sea maduro, que madure y que, ¿verdad?, arregle lo que anda mal. Para consolar, si hay un hermano triste, puede venir entonces la profecía de consolación. En la aflicción, por supuesto, ¿verdad? Que esté un hermano pues, ahí en una aflicción terrible, pues puede alguien, un hermano con el don de profecía, llevarle consolación. Para revelar cosas ocultas o predecir el futuro. Qué maravilloso esto. Miren, hermano, entonces aquí es importante porque si hay cosas ocultas van a ser descubiertas por el don del Espíritu Santo y para predecir el futuro también. Amén. Esto está en Strong 4394, esta traducción. El don de profecía permite que las congregaciones puedan recibir edificación, que ese es el propósito, ¿verdad? Puede esa profecía también venir a edificar a la congregación. Y vamos a leer 2 de Timoteo 2:20, dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Entonces, reprobar algo que se esté haciendo incorrectamente o consolar a aquellas que están pasando pruebas. Entonces acá teníamos otro parte, pero aquí según el texto, entonces tenemos que saber esto, que en esa casa, dice aquí, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro ni de plata. Entonces tenemos que tener ese conocimiento para que pues cuando nosotros recibamos nuestro regalo podamos también tener esa capacidad de parte del Señor de poder sostenerlo, guardarlo. Amén. Este don debe practicarse dentro de los siguientes parámetros. Vamos a ver algunos parámetros en los cuales pues vamos a practicar este don. Ejercitarse conforme a la medida de la fe. Amén. Vamos a leer Romanos 12:6. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Entonces tenemos que nosotros tenerlo que ir usando. Entonces tenemos que practicarlo dentro de ese parámetro según nuestra fe, amén, según nuestra fe. Entonces, pero tenemos que usarlo, ¿verdad? Entonces, y si tenemos el don, pero sentimos que la fe nos pidámosela al Señor. Dios puede utilizarnos en cualquier momento.
Por lo cual debemos estar dispuestos a dejarnos usar por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje de Dios que quiere para su pueblo. Amén. Entonces, si sentimos eso espontáneo que viene de parte del Señor, hermano, tenemos que decirlo, porque si no, también estaríamos fallando, porque no vamos a querer decirle al pueblo de Dios lo que Dios está diciendo. Entonces tenemos que reconocer esto. Amén. Aleluya. Debe ser para edificación y exhortación y consolación, lo que habíamos leído antes. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetice hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Entonces esto viene también para edificar, amén, al pueblo, a su iglesia, a su amada. Entonces dejémonos, hermanos, también nosotros, cuando un hermano venga, ¿verdad?, con ese regalo del Señor y nos empieza a exhortar o consolar, pues dejémonos, porque es de parte del Señor. El don no debe ser utilizado para atemorizar a las personas o congregaciones, sino para su edificación. Si va viendo edificación, va remarcado. Entonces no podemos utilizar esto para atemorizar a las personas o a la congregación en general, sino para su edificación. Ahí sí, ¿verdad? Puede ser individual o congregacional. Gloria a Dios. Debe tener un parámetro bíblico. Amén. Esto tiene que tener un parámetro bíblico. Primera de Pedro 1:19 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor, a la cual hacemos bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Amén. Entonces aquí esta es la palabra profética más segura, la palabra del Señor ya escrita en la Biblia. Entonces un parámetro de esto es pues que tenga parámetros bíblicos. Segunda de Pedro 1:20: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de inspiración personal. No es, hermanos. No me puede venir usted a decir de que esto lo escribió el apóstol Pedro, ¿verdad? Y lo escribió porque ni modo, quería escribirlo, quería ahí donde estaba de plano también pasando un proceso, él tenía que ocupar su tiempo. No, esta es una inspiración divina. Segunda de Pedro 1:21 dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Entonces esta palabra la debemos nosotros de atesorar. La profecía no debe ser, no debe emitir conceptos que contradigan lo que está escrito en la Biblia o en la palabra de Dios, y debe ser respaldada por ella misma, ¿verdad? Entonces no podemos acá que una profecía venga a omitir conceptos que contradigan lo que está escrito en la palabra de Dios, sino que tiene que tener, ¿verdad?, debe ser respaldada por ella misma. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ver el cuarto parámetro. Debe ser por turnos. Imagínense, aquí hay un orden. Debe ser por turnos. Primera de Corintios 14:27 y dice: si alguno habla en lenguas, que hablen dos, a lo más tres, ¿verdad? O sea, 2 o 3, pero no más, por turnos, y que uno interprete. Amén. El 28 dice: pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, y que hable para sí y para Dios. Aleluya. Entonces aquí, si no hay un intérprete de esto, entonces tiene que la iglesia calla y el que hable, porque dice que esto va a ser, la iglesia tiene que hacer silencio, porque esto va a hablar para sí mismo el hermano y para Dios. Primera de Corintios 14:29: y que 2 o 3 profetas hablen y los demás
juzguen. Amén. Aquí hay algo importante también, porque tenemos que, juzgar la profecía, pero no al profeta. ¿Por qué? Porque en el 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, acá no podemos nosotros, porque usted sabe que no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y entonces acá podríamos caer en problemas. Entonces, en el 29 dice, y que todos 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero la profecía, no al profeta. Dios habla de un tiempo y en un orden para profetizar. ¿Amén? Indicando con ello que los vasos pueden en algún momento sujetar la profecía hasta que se les conceda el turno para profetizar, ya que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Esto es importante. Entonces no podemos, si en esa bendición gloriosa que el Señor envíe, hay varios hermanos que quieren profetizar o que van a profetizar, pero debe ser por turno, ¿verdad? Debe ser por turnos. No puede ser bla, 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 porque entonces nadie va a entender nada y entonces puede haber un intérprete de esa lengua o de esa profecía y no podemos nosotros entenderla. Entonces es muy importante, para eso es esta enseñanza, para que nosotros comprendamos el orden y pues, ¿verdad? Pues si nosotros tenemos ya la palabra, la enseñanza, y viene el regalo del Señor y que viene profecía a nuestros labios, entonces nosotros si sabemos que alguien está profetizando, la tenemos que sujetar un momento para que cuando llegue nuestro turno, pues ahí va la profecía. Gloria al Señor. Quinto parámetro, tendrá un final. Primera de Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Imagínense esto, o sea, todo esto se termina. Pero el amor dice aquí que jamás o deja de ser. Pero no estamos hablando del amor ahorita, sino del Espíritu Santo. Entonces, llegará el momento glorioso en que todos volvamos a Dios de donde salimos y entonces ya no habrá más necesidad de las profecías. Amén. Sino siempre el amor sí existe, porque el amor sabemos que es nuestro mismo Dios. Amén. Aleluya. Ya vamos a ir terminando. El sexto parámetro, no menospreciarlas. Aquí está lo importante de no menospreciar las profecías. Bueno, todo es importante, pero acá vamos a remarcar esto. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice, no menospreciéis las profecías. Aleluya. No debemos juzgar al vaso en el que Dios ha depositado su profecía, lo que yo les hablaba antes, sino más bien la profecía misma que está siendo dada por ese vaso. O sea, ahí sí podemos, hermanos, pero no podemos, pero él le decía yo, no podemos al profeta, no podemos juzgar al profeta. Acá no dice profeta, pero dice, no debemos juzgar al vaso en el que Dios ha depositado esa profecía, ¿verdad? Pero sabemos de que nosotros mismos somos vasos. Entonces no podemos, pero sí la profecía. Entonces, si no hay parámetros, si nosotros conocemos los parámetros y vemos que no cumple el parámetro bíblico, entonces ahí sí podemos nosotros, pero no al hermano. Amén. Entonces, fíjese que estamos viendo de que esto pues debemos tener ese conocimiento importante en la obra del Señor. Aleluya. Dice que aquí yo busqué ¿verdad? Para un poquito ampliar lo que es menospreciar. Como primer punto tenemos conceder a una cosa o persona menor valor o importancia de lo que merece. Entonces, menospreciar es, ¿verdad? No darle ese valor, no tener tampoco ese, considerarlo, ay, que profetice y a mí qué me importa. Entonces, estaríamos menospreciando una profecía. Entonces, eso es lo que, por eso yo ya le agregué este poquito acá de esta definición de menospreciar, para que igual pues podamos entenderlo de alguna forma más sencilla, ¿verdad? Es conceder a una cosa o persona menor valor
o importancia del que merecen. Como segundo punto, dice, considerar que algo o alguien no merece ningún aprecio o atención. Amén. Entonces es importante cuando está la profecía de que nosotros pongamos atención. Porque si nosotros decimos, ya el hermano está todos los días profetiza y ya hasta me cansé, entonces sería un menosprecio a las profecías. Entonces pidámosle al Señor para que Él pues nos dé esa visión espiritual, para que nosotros conozcamos esto. ¿Y cómo lo vamos a llegar a tener? Ahí sentadito usted en su casa, ahí usted, ¿verdad? En su sofá, escuchando con atención. Entonces vamos a poder nosotros llegar a este nivel de conocimiento. Pero si tampoco nos interesa, pues lo siento, pero no vamos a poder crecer. Muy bien, entonces conclusión, vamos a llegar a llegamos a la conclusión. Yo espero que, ¿verdad? Usted y yo, pues seamos bendecidos en esta palabra y podamos tener esa fortaleza, podamos tener ese conocimiento, podamos nosotros saber todo esto para que pues podamos ser edificados. Que sabemos que estos dones, hermanos, del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es un regalo inmerecido de parte de Dios, entonces, pero que es un regalo para adornar a su novia, entonces, a la novia de Cristo, entonces debemos de nosotros preocuparnos, como le decía al principio, si no tenemos un don, entonces hay problemas en nosotros. Si solo vemos que están repartiendo dones por doquier a nuestra derecha y a nuestra izquierda y nosotros ahí en medio y no recibimos nada, hay que preocuparnos y preguntar qué puedo hacer. Pues aquí está la instrucción, que debemos de primero capacitarnos y conocer para poder llevar ser esos vasos en el cual el Espíritu Santo va a reposar. Los dones, dice, del Espíritu Santo son un regalo inmerecido de Dios. Amén. Por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarlos. Amén. Si no hay, pues empecemos a anhelarlos. ¿Por dónde se empieza para los dones? Anhelándolos. Si no los anhelamos, pues no hay. O sea, el hecho de que no anhelemos un don significa que no queremos, ¿verdad? Pero cuando usted empieza a anhelar algo, entonces es porque usted lo quiere tener. Entonces anhelémoslos, ya que sirven para la edificación de la iglesia. Imagínese, usted anhelando un don porque entonces quiere edificar a la iglesia. Amén. Y para alcanzar madurez. Y en nosotros entonces vamos a alcanzar esa madurez. Va a servir de edificación a la iglesia y para alcanzar madurez, tanto yo como la iglesia. El apóstol Pablo nos exhorta a que deseemos ardientemente los mejores dones. Así de que esto es la conclusión y yo les pido en el nombre de Cristo Jesús que hagamos esto. Si nosotros vemos que no hablamos lenguas, que no hay profecía, que no hay don de sanidad, que no hay interpretación de lengua, entonces pidámosle al Señor. ¿Acaso no somos hijos? Pues el hijo pide, hermanos, el hijo pide. Y dice que el Señor dice, si ustedes como padres terrenales saben dar buenas cosas a sus hijos cuando les piden, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Entonces pidámosle, estos son los mejores dones, hermano. Esto es el mejor, o puede ser el tesoro más precioso que tenemos de tener en nuestra vida, porque estamos siendo parte de ese cuerpo de Cristo que estamos edificando a la iglesia. Pero si en nosotros no queremos nada, entonces estaríamos nosotros ahí como entre indecisos, ¿verdad? Entre soy o no soy, quiero o no quiero. Entonces no, yo quiero en el nombre del Señor. Yo le animo para que, ¿verdad? Pues entremos con confianza al trono de la gracia del Señor y vengamos ante su altar y pidamos que nos dé, que nos llene de su Espíritu Santo, amén, y podamos tener, pues, verdad, unas experiencias gloriosas en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor, que Dios me le bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él pues selle esta palabra y que Él sea que esta palabra haya caído en esa tierra gloriosa, hermosa, preparada ya por Él. Aleluya, oramos. Padre, te doy gracias en este día
porque tú eres grande, Señor, tan grande que aún los cielos, dice tu palabra, no pueden contenerte. Así de que hoy, Señor, yo quiero agradecerte por este momento tan especial, tan glorioso, Señor, que tú me permites, Señor, poder llegar a los hogares, haber llegado ahí a los hogares de mis hermanos para poder dar, Señor, esta enseñanza hermosa que edifica, Señor, a aquel que tiene sed, aquel que tiene hambre, Señor, la ha tomado, Señor, y yo te pido, Señor, de que esa palabra, Señor, haya caído en esa tierra preparada ya, abonada, Señor, para que podamos, Señor, dar ese fruto hermoso que tú esperas de nosotros, Señor. Así de que bendiciones a cada uno de ellos, que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, en su salir, en su entrar, Señor, que cuando vayan a la ciudad, Señor, sean benditos, cuando vayan al campo, sean benditos, o cuando vengan acá, Señor, a tu casa, sean benditos, porque tú, Señor, nos das esa bendición gloriosa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta maravilla que tú nos has dado. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones a todos mis hermanos. Aleluya.